Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. Pero muchas gracias por este enorme privilegio que nos conceden de poder compartir con ustedes esta jornada devocional del día de hoy. Pero muchas gracias por suscribirse a nuestro canal y por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy vamos a meditar en Génesis capítulo número 50, partiendo del versículo número 1 hasta el versículo número 14. Le he titulado a esta meditación de la siguiente manera: Camino doloroso, camino doloroso. Y sabes, es que en la senda de la vida vamos a experimentar momentos de profunda tristeza, de profundo dolor, de profunda pérdida, cuando en ocasiones de alguna manera el Señor se lleva a su presencia a personas que nosotros amamos, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, personas que de alguna manera apreciamos, amistades que de alguna manera han sido amistades entrañables. Y entonces pasamos por esta senda dolorosa del duelo, esta senda dolorosa del luto. ¿Qué podemos hacer nosotros para poder sobreponernos en medio de esas terribles pérdidas? ¿De qué manera podemos procesar el dolor? Creo que en este pasaje de la Escritura vamos a poder aprender por lo menos 3 cosas acerca de cómo lograr sobreponernos de en medio de las pérdidas en nuestras vidas. 3 cosas que podemos aprender de la vida de José y de la vida de este gran siervo de Dios. 3 cosas. La primera de ellas es la siguiente: reconozcamos el valor de la vida. Reconozcamos el valor de la vida. Me gusta el versículo número 1, 2 y 3 de esta escritura porque nos habla precisamente de esto, del valor de la vida. Versículo número 1 dice: entonces se echó José sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Después mandó José a los médicos que estaban a su servicio que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Cumplieron así 40 días, que eran los días requeridos para embalsamar, y los egipcios lo lloraron 70 días. Ante el cuerpo inerte de su papá, José comienza a llorar, lo abraza y lo besa. Él entonces reconoce que su papá ha fallecido y de alguna manera solamente le va a quedar la añoranza de esos hermosos días que de alguna manera él pudo disfrutar en compañía de su papá. Y creo que nosotros deberíamos reconocer entonces el valor de la vida y aprovechar ahora que nosotros tenemos en vida a nuestros seres queridos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a los amigos entrañables que tanto apreciamos, para entonces mostrarle a ellos nuestro cariño, mostrarle nuestra amistad sincera, mostrarle de alguna manera lo que nosotros tanto apreciamos de sus vidas. No esperemos entonces hasta que ellos lleguen a la sepultura para llorar sobre ellas, sino más bien procuremos ahora en vida mostrarle ese cariño, darle ese abrazo, darle esa simpatía, darle ese reconocimiento que las personas merecen de parte de nosotros. Reconozcamos el valor de la vida. Número dos, recorramos correctamente la senda del luto. Recorramos correctamente la senda del luto. Una vez que nosotros estamos entonces en este proceso, deberíamos más bien nosotros de tratar entonces de sobreponernos, de tener este proceso de duelo, llevar adelante ese luto y no quedarnos estancados solamente en la pérdida, quedarnos estancados en la culpa, quedarnos estancados en lo que quizás no hicimos, ¿verdad?, con ese ser querido, o lo que pudiéramos haber hecho y no lo logramos hacer. De alguna manera necesitamos procesar este dolor de alguna manera muy sencilla. Dice el versículo número 4 de la siguiente manera: pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado gracia a vuestros ojos, os ruego que habléis ahora a oídos del Faraón y le digáis:
mi padre me hizo jurar diciendo, yo voy a morir en el sepulcro, voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Permite pues que yo vaya ahora a sepultar a mi padre y después volveré. Me gusta mucho esta parte porque me dice en la parte inicial del versículo número 4 que pasados los días de luto de José, o sea, José tuvo un tiempo para hacer su luto, tuvo un tiempo para llorar, tuvo un tiempo para dolerse, tuvo un tiempo para ponerse en una condición de pérdida, ¿verdad? Sabe, muchas veces nosotros no pasamos por este proceso de duelo porque nos hacemos los muy fuertes, porque de alguna manera no queremos todavía aceptar la pérdida que hemos tenido y de alguna forma nos quedamos estancados en este proceso. Debemos nosotros procesar correctamente, recorrer esta senda de luto para seguir adelante. ¿Sabe por qué? Porque si no hacemos este duelo, si no recorremos esa senda del duelo, al final de cuentas no vamos a poder regresar correctamente a la vida, no vamos a poder retomar la vida de la manera correcta. Me llama la atención entonces que José procesó su luto en el versículo número 4, me llama la atención en el versículo número 10 que dice que José hizo duelo, dice, y lloraron e hicieron grande y muy triste lamentación. Allí José hizo duelo por su padre durante 7 días, versículo número 10 de esta escritura. Así que nos habla del duelo. Dicen los que saben que el proceso de duelo por lo menos tiene 5 etapas. La primera de ellas es la etapa de la negación, cuando recibimos una noticia mala y entonces entramos en ese shock donde no queremos entenderlo y no queremos comprenderlo, lo negamos, es la negación. Número 2, la etapa del enojo, cuando al final usted se enoja contra usted mismo por no haber hecho las cosas que pudo haber hecho a tiempo, se enoja contra Dios porque le preguntamos por qué el Señor permitió esta situación, entre otras cosas. Entonces después de eso viene un proceso que se llama el proceso de la negociación, como cuando comenzamos a negociar, comenzamos medio a tratar de decir, Señor, permite que suceda esto, permite, y comenzamos a tratar de hacer arreglos, ¿verdad? Pero esto nos lleva muchas veces también a una etapa de profunda añoranza, a una etapa de profunda depresión, que al final de cuentas, si no logramos resolverlo, podemos quedarnos atascados por mucho tiempo en ese proceso, y es algo que al final de cuentas no nos permite seguir adelante. Y la última etapa de este proceso de duelo tiene que ver con el proceso de la aceptación, entender que la persona ya ha partido a la presencia de nuestro Dios y que ya nosotros tenemos que retomar la vida para seguir adelante. Creo que al final de cuentas ante estos procesos no es que cuando atravesamos el duelo ya se nos quita completamente el sentido de pérdida, no, nos queda una gran añoranza, nos queda una gran nostalgia, nos quedan esos recuerdos imborrables que en su momento llegarán a nuestra vida, pero sin embargo vamos a poder seguir adelante. Y esto me lleva entonces a la tercera y última cosa que quiero dejar en tu corazón. Retomemos la senda de la vida. Una vez que hemos pasado por el duelo, lo que tenemos que hacer, retomar la vida. Y me gusta mucho cómo termina esta parte del devocional del día de hoy en el versículo número 14, cuando dice, después que lo hubo sepultado, regresó José a Egipto, él, sus hermanos y todos los que subieron con él de sepultar a su padre. ¿De qué me habla esto? Bueno, una vez que ellos sepultaron a su papá en el lugar donde su papá quería ser sepultado, ahora entonces ellos regresan. Han procesado su duelo, han llorado y lo dejan allí. Y ahora lo que tienen que hacer es seguir la vida, es seguir avanzando. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios tiene planes y tiene propósitos para cada uno de nosotros. Puedo mirar, por ejemplo, el Salmo número 16, versículo número 11, cuando dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a retomar la senda de la vida que el Señor nos ofrece. Vamos a hacer a un lado la ansiedad, la depresión, la culpa, todas aquellas cosas que de alguna manera van a tratar de carcomer nuestra alma. Vamos a creerle a Dios y vamos a avanzar en medio de ese camino doloroso, mirando la senda de la vida. Espero que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y me encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Te mando un abrazo. Bendiciones.